hacer algo y hay una cámara ahí, lo filmó. Pero ese ya, Dios ya hace mucho tiempo ya tiene cámaras por todos lados. Y graba todo encima. Hay algunos lugares que tienen la cámara, filman, pero no graban. Entonces están como intimando nomás ahí. Porque filmar también ocupa espacio y toda la historia. Entonces, pero las cámaras de Dios filman todo. Él no se le escapa ni un detalle, y encima él vigila todo. Estábamos en esta lista, Mateo capítulo 4, versículos 12 hasta el 17. Y dice que Jesús, está hablando de Jesús, el principio de su ministerio. Presta atención cómo empezó el ministerio de Jesús. Dice que cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Yo viendo acá en esta otra versión, dice, escuchad lo que dice. Cuando Jesús oyó que Juan el Bautista estaba en la cárcel, se marchó a la región de Galilea, pero no volvió a su casa en Nazaret, sino que se fue a vivir a Capernaum. Así se cumplió lo que Dios había dicho por medio del profeta Isaías cuando escribió: aunque tu gente viva en la oscuridad, verá una gran luz. Una luz alumbrará a los que vivan en sombra de muerte. Dice que Jesús vivía, ¿dónde vivía? A ver si captó. Dice que Jesús vivía en Galilea. No escuchó con esto que dice, el hombre de Galilea va pasando, va. Él vivía en Galilea. Por eso dice que era el hombre de Galilea, porque él vivió en Galilea. Pero acá dice que se había enterado que el profeta Juan el Bautista había sido encarcelado. Entonces justamente era la zona donde Juan estaba predicando, y entonces él sintió la necesidad ahí de ir a Capernaum, y dice que ya no volvió a su casa, salió de su casa y se fue ¿a dónde? A Capernaum. No volvió al lugar donde él vivía, ¿sí? Dice, no volvió a su casa en Nazaret, sino que se fue a vivir a Capernaum. Casi pasó en detalle de Nazaret, ¿sí? Pero él volvió, no volvió a vivir ahí, sino que se fue a Capernaum. Y Capernaum, por lo que acá vemos, dice que era una ciudad de tinieblas. Una ciudad que habitaba en tinieblas, dice. Ciudad que habitaba en tinieblas vio gran luz, dice. Esa fue la profecía del profeta Isaías, dice, que para que se cumpla la profecía. Jesús fue ahí. Entonces, ¿qué había en Capernaum? Era una ciudad de pecado. En otro lugar dice que era una ciudad que se había apartado de Dios. Una ciudad que se había apartado de Dios, porque eran israelitas, pero gente apartada de Dios, que vivía en tinieblas. Por eso es que dice, gente que vivía en tinieblas, pueblo que estaba asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Jesús era luz. Jesús puede decir, no, me quedo acá, viviendo en Nazaret, lugar donde, apartado de los pecadores. No me tengo que juntar con esto porque si no, me voy a contaminar. Tengo que cuidar mi santidad. Por eso, si yo tengo que cuidar mi santidad, no me tengo que juntar con estos pecadores. Pero nuestra santidad, mi santidad y tu santidad no depende de si te juntamos o no con los pecadores, porque puedes estar solo, igual tu santidad se va por otro lado. ¿Ves? Porque de repente tu pensamiento empieza a divagar, a pensar cualquier cosa, puedes hacer cosas aún sin que nadie te ve, pero resulta que Dios está en todas partes. Y a Dios no le podemos mentir, ni le podemos escapar, ni Él tiene cámaras por todos lados. Viste que hoy hay cámaras así filmadas, cualquiera va a hacer algo y hay una cámara ahí, lo filmó. Pero Dios ya hace mucho tiempo ya tiene cámaras por todos lados. Y graba todo encima. Hay algunos lugares que tienen la cámara, filman, pero no graban. Entonces están como intimando nomás ahí. Porque filmar también ocupa espacio y toda la historia.
Entonces, pero las cámaras de Dios filman todo. Él no se le escapa ni un detalle, y encima él vigila todo. Él ve todo. Y dice que acá Jesús salió de su casa. No volvió a su casa, se fue a vivir a Capernaum. Y hay otra versión también que dice, creo que Juan, el libro de Juan, dice que se fue con toda su familia a vivir a Capernaum, el lugar donde había pecado, había gente que se drogaba, gente que vivía en adulterio, en fornicación. Dice que él se fue, dejando Nazaret, su casa, se fue. Acá tengo las dos versiones, que dice la Reina Valera, que dice, dejando Nazaret, su casa, y la otra versión, la Biblia moderna, versión moderna, dice, no volvía a su casa, se fue a vivir a Capernaum. ¿Por qué? Porque él era luz. Y ahí en esa ¿cómo se dice? Ciudad había tiniebla. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué les quiero decir? Nosotros también somos luz. Porque el Señor nos alumbró, porque el Señor nos limpió, porque el Señor nos santificó, nos perdonó nuestros pecados, y nosotros somos luz. ¿Qué dijo Jesús? Una luz no hay que esconderla. La luz se tiene que ver. Fíjate vos, si le ponemos esta luz allá en la otra pieza, nomás esa luz ahí, cerramos la puerta y quedamos nosotros en la oscuridad. La luz tiene que estar acá, visible, nos tiene que alumbrar a nosotros. Entonces, nosotros que somos luz, tenemos que alumbrarle a los demás. O sea, en primer lugar, ¿cómo le alumbramos? Con nuestro testimonio. ¿Cómo somos? ¿Cómo hablamos? ¿Cuál es nuestra manera de hablar? Nuestro comportamiento, nuestra forma de vida. Entonces, esto es lo que dice la palabra. Dice que Él fue luz, fue a la oscuridad para que ese lugar donde había tinieblas, había oscuridad, entonces reciba luz, sean iluminados. Entonces ahí el segundo paso, primero, como le decía, el testimonio. Segunda cosa es compartir la palabra, es hablarle, decirle a esa gente que vive en tinieblas, que vive en vicio, que vive en pecado, que vive en adulterio, en idolatría, en amargura. ¿En qué más viven? En depresión, en el fracaso, todo eso es tinieblas. A esa gente tenemos que alumbrarle. Cuando nosotros vamos a compartirle o a predicarle algo a alguien de la palabra, tenemos que tener un enfoque y tenemos que tener una meta. No es como decía Pablo, no es como que golpea al viento, sino que golpeaba su propio cuerpo, decía Pablo. No es que nosotros tenemos que predicar y bueno, el que recibe, el que no recibe. No, tenemos que tener enfocado. Tenemos que orar por esa gente, orar por la cabeza de ellos, Señor, que reciba, que tu palabra entre, que tu palabra penetre, Señor, que sean cambiados, que a través de esta película que ellos ven, que tu Espíritu Santo esté obrando, el Espíritu Santo esté trabajando en ellos. Amén. Tenemos que estar enfocados. 7:21 de Mateo. Dios quiere que salgamos de nuestro lugar, de nuestra comodidad, de nuestro ahí, sino quiere que salgamos y vayamos a un lugar más alto, porque Dios quiere usarnos. Dios quiere que tengamos un despertar espiritual y a través de nuestro despertar, Dios va a despertar a otros. 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. El que hace la voluntad de Dios, dice. No todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Amén. No es que porque va a la iglesia, que bueno, que a veces va los domingos, a veces cada 15 días, algunos de vez en cuando. Yo soy de tal iglesia, pero tu vida no cambió, siguen igual. Acá dice que el que va a entrar al reino de los cielos es el que obedece. Obediencia quiero, dice el Señor, y no sacrificio. Amén. El que obedece. Dice que Adán, cuando pecó,
perdió todo. Y por consiguiente, perdimos todo. ¿Qué perdimos? Perdió las llaves, perdió la autoridad. Dios le había dado autoridad sobre todo a Adán. Pero cuando él pecó, perdió, dice. Entonces perdió el dominio que Dios le había dado sobre todo, sobre la tierra, sobre el reino vegetal, el reino animal, sobre todos los reinos. Él tenía ese mismo reino que vino un día Satanás a ofrecerle a Jesús. Dijo, si postrado me adorares, yo te entregaré todos los reinos de la tierra. Solo a Dios adorarás y a Él servirás, dijo el Señor. Que él quería darle lo que era de Dios. Él tenía el dominio, pero las cosas no le pertenecen. Sin embargo, cuando Jesús murió y resucitó, Él le quitó, dice, las llaves al diablo. Le quitó las llaves. Dejó sin llave al diablo. Él sigue ostentando que tiene el dominio de todas las cosas, pero en realidad tiene el dominio, tiene Dios, lo tiene Jesús. Entonces ese dominio se nos da a nosotros, ese dominio, esa autoridad. Pero ¿qué pasa? Que a veces nosotros no se nos revela, no entendemos, porque dice que Jesús tiene poder, tiene autoridad sobre lo que está arriba, abajo y debajo de la tierra. Él tiene todo el poder, toda la autoridad. El diablo tiene cierto poder, hace ciertas cosas porque tiene poder, pero el Señor tiene el poder sobre todo. Sobre el diablo, tiene el poder sobre la naturaleza, sobre nosotros, sobre todo lo que existe. El Señor tiene autoridad. Y dice que esa autoridad se nos fue negada a nosotros, como sus hijos. Nosotros somos hijos de Dios y tenemos esa herencia se nos fue dada a nosotros. Entonces nosotros tenemos ese. Porque fíjate que, a ver si encontramos lo que el Señor le dijo a sus discípulos. Versículo 17, Tomás 17. Dice, yendo a predicar, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Amén. El reino de los cielos se ha acercado, dijo el Señor. Dice 13:11. Dice, respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado, no les es dado. Dice, a vosotros, a ustedes, dice, a ustedes, a nosotros, nos fue dado lo que a otros no le dio. ¿Quién no le dio? A la gente que no lo aceptaron, a la gente que no lo reconoce como su Dios, a los que no son sus hijos. Nosotros que no somos sus hijos, dice, a ustedes yo les permito conocer los secretos del reino de Dios, pero no a los demás. Amén. Entonces a nosotros Dios nos revela cosas que a otros no les revela. A nosotros nos revela cosas que a gente que está lejos de Dios no se les revela. Entonces dice, por eso es que muchas veces vemos gente que está perdida en el pecado y va rumbo a su destrucción y a su muerte, y cada vez está peor. Y una vez se dice, ¿cómo no se da cuenta que está mal? Cada vez estamos mal. ¿Cómo no deja eso? ¿Cómo no sale de ahí? Pero porque no se le revela, no entiende. Y entonces dice la palabra de Dios que a nosotros nos es revelado esos secretos. Hay misterios que nos es revelado a nosotros. Y hay misterios que nosotros tenemos que descubrir, que el Señor nos quiere revelar. Por eso tenemos que buscarlo en oración, en ayuno, buscar y decirle, Señor, revélame tu palabra, enséñame tu palabra, enséñame los misterios escondidos, enséñame, Señor, abre mi entendimiento, quiero escuchar, quiero entender tu palabra, que cuando yo lea tu palabra, la pueda entender. Vamos al otro versículo que les compartía, dice 16, 18, 19. 16, 18, 19. Dice, también yo digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.
y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Dice esta otra versión: por eso te llamaré Pedro, que quiere decir piedra. Sobre esta piedra construiré mi iglesia, y la muerte no podrá construirla. A ti, Pedro, te daré autoridad en el reino de Dios sobre todas las cosas que tú prohíbas. Aquí en la tierra, desde el cielo Dios lo prohibirá, y las cosas que tú permitas, Dios las permitirá. Amén. Porque también dice acá que todo lo que atar en la tierra, dice, será atado en los cielos, y lo que desatar en la tierra será desatado en los cielos. Amén. Dios nos dio autoridad sobre todo poder. Dice, si aparece un demonio, dice, te prohíbo, Satanás, que entre acá, y él está prohibido y no tiene que entrar y no va a entrar. Amén. No te permito. Amén. No te permito que te metas en mi familia. No te permito. Y es autoridad. ¿Y cómo funciona la autoridad? Que a veces la decís, parece que no fue nada. La autoridad es fe. Esto es por fe. Creer. Amén. Por eso es que nosotros tenemos que ayunar. Porque dice que el ayuno destruye los demonios de incredulidad. Entonces cuando vos estás ayunando, tu autoridad crece. Tenemos autoridad porque tenemos fe, ¿sí? Porque la contra de la fe es la duda. Y el que duda, la duda es pecado. Cuando vos dudas, estás pecando. Entonces vos estás dudando. Entonces nosotros tenemos que orar cada día, ¿sí? Santificarnos cada día y ayunar también, porque ese ayuno va a crecer tu autoridad. Pues tú de repente estás orando y estás buscando y pidiéndole a Dios y estás reprendiendo tal demonio fuera de mi vida, fuera de tal persona, que salga, que se vaya fuera. Y de repente parece que, peor parece que no. No, ayunar. Porque ¿cómo es? Los ayunos destruyen los demonios de incredulidad. Entonces cuando vos no tenés incredulidad, tenés fe. Cada vez tu fe va a crecer, va a tener más fe. Entonces cuando hay certeza, a veces la fe es la certeza. Amén. Es certeza ese. Amén. ¿Qué es la fe? Leemos por último Hebreos 11. Fe. Todo es por fe. Lo que hacemos es por fe. Y tenemos que creer. Porque si no creemos, no sirve de nada. Es creer. Primero tenés que creer y después lo vas a ver. No es como ese yo tengo que ver para creer. No, acá tenés que creer para ver. Así funciona esto. Creer para ver. Amén. Dice, la fe es pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Amén. Hebreos 11 dice, versión moderna: confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Amén. Es estar convencido de que algo existe, aun cuando no lo pueda ver. Amén. Vos estás convencido. No que venga el diablo y te convenza de que no, es imposible. Ahí también sería que estás convencido, pero por el diablo. No, tenés que estar convencido de que Dios puede hacerlo, de que Dios te dio autoridad, que la autoridad de Dios la tenés y que el diablo está vencido. Porque Jesús lo venció en la cruz. Lo único que tiene que ordenarle que salga de ahí, porque ese lugar no le corresponde. Porque él es un metido, se mete en a su usurpación. Es un usurpador. ¿Sí?
El diablo es usurpador, se mete por cualquier lado y si no le decís nada, él se queda y arma su casa y arma su chalet, todo ahí, se queda ahí. Pero nosotros tenemos autoridad de decirle, salí de ahí, no te permito que estés ahí. Mucho tiempo estuviste ahí, ahora te vas. No importa si estuviste 1000 años ahí en esta generación, la cuestión es que te vas. ¿Viste cómo es? Así, lo que está mucho tiempo en un lugar tiene como derecho, digamos, porque a él ya está mucho tiempo que está ahí. No, en el nombre de Jesús, el diablo no tiene derecho. Jesús ya lo venció, se tiene que ir igual. Amén. Y para eso hay que tener fe, hay que creer que lo que decís va a ocurrir. Salí, diablo, fuera de mi familia, fuera, te vas. De repente el diablo viene y hace un montón de cosas, dice así, esto va a ser peor todavía, dice. Si vos seguís orando va a ser peor. Peor va a ser para vos, porque yo voy a orar y voy a seguir ayunando hasta que te consuma, te queme. Así que, ¿qué nos dice el Señor? Que cambiemos nuestro estado, que salgamos de un lugar y nos metamos en el otro. Tiempo de salir de conquista, de conquistar. Amén. Esto es una palabra de confirmación. Estamos en un tiempo de guerra espiritual, un tiempo de conquista. Que se consuma el diablo que te está ahí tratando de perturbar, que se queme. Y no importa si te duele la cabeza, o lloraste, que ayunaste, que no te levantas, después al principio es así, él te quiere acobardar, te quiere doler la cabeza, te da el estómago. Bueno, que se te duele el estómago, que salga. Un predicador, vomita ahora ese demonio, salga ahora, vomítalo. Amén. Vamos a cambiar nuestro lugar, vamos a cambiar nuestro estado. Viste que en el Facebook tiene el estado, en el WhatsApp dentro del estado, poner la fotito ahí. Vamos a sacar la foto de ese ahí, de que estamos ahí tranquilos ahí, y vamos a poner una de que estamos activos, de que estamos ungidos, de que estamos poderosos, de que estamos orando, de que estamos batallando. Amén, porque tenemos que alcanzar la victoria, tenemos que lograr el objetivo. Amén. Nuestro objetivo es nuestro familiar. Yo me acuerdo cuando yo empecé a predicar a mi familiar. Mi objetivo, ¿se acuerdan? Que sea lleno del Espíritu Santo. Y le oraba hasta que reciba. Le oraba. Yo le contaba si quería que le ponga la mano. Yo le ponía igual. Yo le oraba, hacía que transpiraba así grande, hasta que no. Fuego, le oraba en lengua, le oraba así. Y después le soltaba un poco y después le seguía orando así. No, así hasta que recibía. O se caía en el piso, o se partía los saltos, o la lengua, la cuestión que yo tenía cierta, ¿cómo se dice? Privilegio, porque justamente vivían todos en el campo y venía a vivir en mi casa y te tenía que dejar orar. A ver si te ya no acá y le dije que me vaya. Venía, no, acá en mi casa, acá oramos. Y oramos todos juntos. Así que vamos a orar. Bueno, al ratito me va la sangre que chucha. Todo liberación, todo. Fuego. Unción, Espíritu Santo. Y no sabe, ¿verdad? Fuego, unción. Ya, que el Señor lo llene, que lo bautice. Bautismo en el Espíritu. Porque es la única, no hay otra manera de cambiar, que la gente cambie, que el Espíritu Santo tiene que cambiar, tiene que tener el toque del Espíritu Santo, tiene que tener llenura del Espíritu Santo para que haya cambio, para que haya transformación. Si no, es como que se convence, ¿no? Y el que se convence nomás, después viene el radio y lo vuelve a convencer. Se tiene que convertir. Entonces todos nosotros estamos aquí porque nos hemos convertido. ¿Entendés? El Espíritu Santo nos convirtió. Si no, es como que fue el que está convencido, no va a poner la prueba, tiene todo esto y ya se convenció, dice nada, ya, chao, fuiste. Ya, no te la convenció. Tiene que ser convertido. Nosotros tenemos que orar para que haya conversión. Tenemos que decir, esto es muy extremista, ya.
Tenemos que ser egoístas. Amén. Del diablo tenemos que orar por eso, que haya conversión, que haya llenura. Justamente por eso estamos orando, que Dios venga con su gloria y que transforme, y que si a nosotros todavía nos falta cambiar, que cambiemos más. Amén. Aleluya.